Ustedes están escuchando, los que están conectados a través de radio, pero los que están viendo, pues obviamente las imágenes tan impactantes que seguramente vamos a verla hoy y muchos días más de esta semana, porque estamos conmemorando 40 años de la toma y de la retoma del Palacio de Justicia, que tuvo lugar, David, el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Ahí ven ustedes entrando pues a uno de los tanques del ejército justamente por la puerta principal del Palacio de Justicia, pero aquí los medios de comunicación fueron muy importantes. Sí, Jennifer, los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, como la prensa, la radio y también la televisión. Vamos a escuchar, Jennifer, el reporte periodístico de Noticiero 24 Horas, quien entregó también un despliegue de todo lo que sucedió este día, Jennifer. 2 tanques del ejército están en el patio interior del edificio. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. Se estima en 10 los magistrados que son mantenidos como rehenes por el M-19. El asalto comenzó a las 11:40 de la mañana. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso. Los colegas de la época lo que estaba sucediendo, que como les comentábamos al principio, pasó nada más y nada menos que en la Plaza de Bolívar de Bogotá, de la capital de los colombianos. Y esto era pues radio y televisión, pero también teníamos, por ejemplo, en ese momento ya estaba El Espectador. ¿Cómo lo narró El Espectador? Sí, Jennifer, El Espectador, uno de los periódicos más importantes del país, tituló en su portada "A sangre y fuego, arrasado Palacio de Justicia en toma subversiva". Para los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a través de DITU, ahí pueden ver la portada, el Palacio de Justicia en llamas, Jennifer. Está en llamas absolutamente. Esto era El Espectador. ¿Cómo lo comentaba, cómo lo narraba El Tiempo en esa época, David? Jennifer, y el periódico El Tiempo titulaba "Fue una muerte anunciada", y se ve en la camilla varios socorristas de la Cruz Roja sacando al magistrado Humberto Sierra Ballén. Ahí tenemos la portada. Una del portada, Tiempo. sí. ¿Esto estaba blanco y negro en la época? No, porque es un recorte. Esto es un recorte que reposa también en la biblioteca. En la biblioteca Luis Ángel Arango reposa toda esta información, Jennifer, y pues desde ahí es donde tomamos estos datos. El colombiano también, por supuesto, hacía la cobertura de lo que estaba sucediendo aquí en Bogotá. ¿Cómo lo titulaba en ese entonces el colombiano, David? El diario colombiano tituló "La muerte pasó por aquí", y podemos ver un oficial, un uniformado, sobre los escombros de lo que quedó del Palacio de Justicia. Terminada la toma y la retoma, es decir, esto ya son lo que quedó después de estos 2 días de violencia impresionantes que vivimos. Es lo que quedó, y esta imagen también da la vuelta al mundo, porque pues está el uniformado sobre los restos, pues prácticamente hecho pedazos el Palacio de Justicia. Y tal vez una de las voces más recordadas y que uno tiene en la memoria, la de Yamid Amad, ¿no? Narrando lo que estaba sucediendo ese día en el Palacio de Justicia. ¿Tenemos la voz de Yamid? Cuando la noticia se produce, Caracol se comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Y son memorias que se nos vienen, por supuesto, a la cabeza, sobre todo esta semana que estamos en esta conmemoración tan triste, y estamos en este momento con Elena Urán. Ella es directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, entre ellos Deshacer los nudos, autora de Mi vida y El Palacio en el Planeta. Y hay que decirlo, pues, que ella es una de las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, que justamente estaba en el Palacio de Justicia cuando sucedieron estos hechos. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Jennifer, y a toda la mesa por la invitación. Elena, ¿cómo recuerda uno estos hechos cuando tuvo este lazo con una de las personas que estaba ahí justamente en el Palacio de Justicia, y que esa persona era nada más y nada menos que el papá después de 40 años? ¿Cómo lo recuerda usted? Pues yo creo que lo más fuerte es la sensación de abandono, la falta de diálogo, como ustedes saben y como hemos oído en todas las cada conmemoración, las súplicas de Reyes Echandía pidiendo que cesara el fuego, pidiendo diálogo, y hasta hoy creo que ese diálogo no se ha dado.
y el abandono desde lo institucional, desde la sociedad, yo creo que es lo más presente en mis recuerdos en relación al Palacio de Justicia. Nosotros estábamos hablando justamente de esto porque pues han pasado 40 años, se supone que el tiempo ayuda a sanar, pero pareciera que en el tema de la toma y retoma del Palacio de Justicia esto no ha sucedido y que cada una de las partes se ha dedicado a fortalecer o a consolidar sus narrativas. ¿Usted también lo piensa así? Y la leía usted hablando sobre este nuevo libro que se llama Desenredar los nudos de lo mismo, de que Colombia es un país emocionalmente muy inmaduro y democráticamente muy inmaduro. ¿Por qué esa aseveración? Sí, porque precisamente no hemos llegado al punto de sacar lecciones de eso que sucedió, que es atroz desde cualquier punto de vista, tanto desde la acción de la guerrilla como la reacción de la fuerza pública, sino que nos hemos limitado a eso, a seguir en la confrontación en la que ellos nos metieron. No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar, cómo exigir valores democráticos y emocionalmente yo siento que sigue habiendo un trauma colectivo muy grande, un trauma que no permite y tiene que ver con esa imposibilidad de hablar, ¿no? De una manera honesta. Es mucho más fácil echarle la culpa al otro, es mucho más fácil el silencio que el coraje que se requiere para mirar de frente lo que sucedió y a partir de eso madurar. Y yo siento que Colombia está en el mismo punto que en 1985. Incluso en este momento de contienda electoral es aún más lamentable que se utilice como causa política de lado y lado, incluso desde magistrados. Eso es absolutamente inaceptable que magistrados de las altas cortes utilicen estos hechos para posicionar su posición política, olvidando cuál es su labor como administradores de justicia, pasando más a ser un político más. Y a mí la verdad que eso sí me parece ofensivo no solamente contra las víctimas, ofensivo contra todo el país, falta de respeto y de entendimiento o sea, no hemos, por eso digo, no hemos aprendido nada, pero de los que menos hubiese esperado yo una actitud así es de algunos, no digo todos, porque otros maravillosos, pues estaba en un evento con magistrados y concretamente algunos sí me dejó un muy mal sabor cómo hablaron de los hechos. Directora Urán, hay un trino del presidente Gustavo Petro que se lo quisiera leer, lo voy a leer para los oyentes y usted me dice qué hay para decir sobre ese trino. Dice el presidente el día de ayer, abro comillas, el magistrado Urán era amigo de Almarales, habían trabajado en la Napo. Y Almarales había sido abogado laboralista, parlamentario y gran orador, nieto de un trabajador de las bananeras que vivió la huelga y la matanza ordenada por la empresa gringa al general Cortés. Gaitán hizo en 1928, bueno, sigue con una serie de párrafos, después dice, a los tres abogados los conocí personalmente, a Almarales, al magistrado Urán y al magistrado Gaona. Sobre todo este trino que es bastante largo para citarlo todo, ¿usted qué tiene que decir de lo que afirma el presidente Petro? Pues es exactamente lo mismo lo que me refería antes, ¿no? Él también hace uso de estos hechos para defender una postura política, en el caso de él quizás más grave aún porque pretende equiparar a sus víctimas, me refiero a las víctimas del M-19, con las víctimas que no empuñaron las armas y de una u otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M-19 frente a los hechos. Entonces, pues como lo puse, yo le respondí, es absolutamente lamentable que él también siga en ese juego y ese es mi reclamo, ¿no? Que los dos actores armados nos han sumido en esa confrontación que ellos iniciaron, pero es también nuestro deber como sociedad civil salirnos de ese debate y lograr construir entre todos pues unas conversaciones, unos diálogos con más altura, poder construir memoria. La memoria siempre va a generar controversia, que es muy buena en una democracia, pero que podamos ya salir de eso y no seguirles el juego a quienes han empuñado las armas y que pues
los favorece a ellos nada más. Esta confrontación solamente les favorece a ellos, no a la sociedad civil, no al país, mucho menos al futuro que queremos construir, y ahí sí creo que coincidimos todos, un futuro pues en paz. ¿Y cómo hacer eso, Elena? Porque ahora hablando ya de temas actuales que tienen que ver con el Palacio de Justicia, pues vimos la película Noviembre, que ha despertado todo tipo de debates, de controversias, una película que, según hablamos aquí con el director, pues simplemente quería poner de relieve estas memorias, pero que hacía la aclaración el señor Tomás, el director, pues que era ficción, pero mire todo lo que se ha despertado con esta película. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo hacerlo? Porque si desde el arte también se abren nuevamente estas heridas y estas controversias y estas tensiones, no sé cuál es la propuesta, por ejemplo, que usted puede traer como hija de uno de los magistrados auxiliares que cayeron en esta toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Qué podemos hacer como colombianos? Bueno, yo creo que primero hay que revisar esto de la censura, ¿no? Y defender ante todo la libertad de expresión. Hay que ver también que si hay algo detrás, esto es parte de un plan, todo es posible, no digo que sea así, no lo sé. Una cosa es cómo interprete la familia lo que se dijo en esa película, esto yo no lo cuestiono. No me atrevería a eso, cada cual interpreta de una manera y entiende de una manera diferente, pero ha habido muchas interpretaciones de los hechos del Palacio de Justicia con los que yo tampoco me he identificado, pero lo he entendido así, es una creación artística, y en los otros casos pues se ha hablado, por ejemplo, que cosas que favorecen más a la posición de la fuerza pública, y ahí no ha habido como esta reacción tan fuerte. Entonces, a mí sí me llama la atención esta reacción tan vehemente, y no creo que sea casualidad el hecho de que estemos en pura campaña electoral. Ojalá, sí, lo dejo ahí. Es un tema complicado. A mí esa pregunta pues sí, me genera conflicto, porque una cosa es lo que piensa la familia, otra cosa es la libertad de expresión, y creo que el arte es absolutamente indispensable para la construcción de memoria. El arte es el único que nos permite conectar con nuestras emociones más íntimas. El arte nos permite cuestionarnos un montón de cosas de nosotros mismos, y si vamos a romper también esa posibilidad, entonces vamos a seguir en lo mismo de siempre, que no haya diálogo, que no haya reflexiones, que no haya creación, que solamente las víctimas pueden hablar de los hechos. Y yo creo que estos hechos tiene que hablar toda la sociedad. Mientras no hable toda la sociedad y siga siendo solamente las víctimas, entonces el resto de la sociedad no se apropia de su propio pasado, ¿no? Y se mantiene al margen, como que no tuviera nada que ver con esto. Sí. Y ahí es donde yo veo también esto contraproducente. Elena, en su caso, pues la historia es un poco más trágica, porque su papá fue uno de los que salió con vida del Palacio de Justicia. Él salió cojeando, luego nosotros logramos ver esas imágenes que se recuperaron, pero luego él apareció como si hubiera muerto dentro del Palacio de Justicia, y entre otras tenía un disparo en la cabeza. Ustedes han tratado de aclarar todos estos sucesos, han llevado este tema a la Corte Internacional de Derechos Humanos, también a la Fiscalía, pero pues la última decisión de la Fiscalía en segunda instancia fue no darle medida de aseguramiento preventiva al general Jesús Armando Arias. Este caso, el de su papá, ¿qué va a seguir ahora? ¿Ustedes van a seguir tratando de desentrañar lo que pasó con el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán? Bueno, esto sigue un proceso, todavía hay que esperar la acusación en el caso de la justicia ordinaria. Ahí es donde sabremos cuál es la posición real del vicefiscal, que fue el que, confirmó, por decirlo de alguna manera, la resolución de la fiscal de primera instancia, que dice que él no salió vivo. El vicefiscal se mantiene ahí, sin embargo le da pruebas que la fiscal de primera instancia no había tenido en cuenta, pone unas pruebas en su nueva resolución, y a mi modo de ver es un poco como un llamado de, mire, revise estas pruebas. Él no entra
hacer valores sobre esas pruebas, porque no, en este momento yo creo que como fiscal dice, yo para qué me voy a meter en esto, es un tema político, más bien esperemos, o sea, tratado como un tema político, debería ser un tema judicial. Yo le mando estas pruebas a la fiscal de primera instancia y que ella vuelva a revisar. Y ya en la acusación, ahí ya será el momento decisivo. Sí. De todas formas, es muy lamentable, ¿no? Esto es revisionista, es desconocer pruebas de la misma fiscalía, es desconocer una sentencia internacional, entonces, pruebas forenses. Entonces, pues sí, obviamente que es lamentable, pero todavía hay un camino por recorrer. Pues queda camino por recorrer en su caso particular, Elena, pero también en el tema del Palacio de Justicia. Ojalá que, pues como ciudadanos, aprendamos a reconocer parte y parte y que se deje de tratar de instaurar o de consolidar cada una de las narrativas que convienen al lado y lado. Muchísimas gracias por atendernos y pues estaremos atentos a todos los homenajes que se van a realizar esta semana. Por supuesto, vamos a hablar, Ana Cristina, de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Lo hemos contextualizado bastante durante esta semana porque pues se cumplen 40 años de este holocausto. Hemos hablado con diferentes personajes, desde las víctimas, magistrados, exmagistrados, etcétera, etcétera. Pero sin duda un punto muy importante cuando uno habla de estos temas es la memoria. Y esa memoria que ha tratado de ser aplastada, invisibilizada, es muy importante cuando uno quiere sanar heridas, y tal vez eso es lo que ha pasado con este tema de violencia colombiana y específicamente con este episodio que se vivió en el Palacio de Justicia hace 40 años, que esos símbolos, esos sitios de memoria histórica o esas mismas historias no han sido consolidadas para que las víctimas sanen. Y usted nos va a hablar justamente de la importancia de la memoria y de lo que está pasando con un lugar muy importante que es el Cantón Norte de Bogotá. Sí, así es, Jennifer y oyentes, porque los lugares de memoria son los que tienen una resignificación después de que ocurren los eventos. Hoy les quiero dar uno de los ejemplos de esos lugares de memoria. En el Cantón Norte, pues el Cantón Norte queda pues al norte de Bogotá. En el Cantón Norte hay un lugar que se llama el Hangar Rincón Quiñones, que es uno de esos ejemplos. Es un lugar, este hangar fue fabricado por una firma alemana, la firma Junkers, en el año 1930, y el gobierno colombiano lo compró con dineros de empréstitos que correspondieron pues a la guerra con el Perú. ¿Qué pasa con ese hangar? De ese hangar salieron, por ejemplo, de ese hangar salieron los tanques que fueron al Palacio de Justicia, y ese hangar es uno de esos lugares que está, digamos, en disputa, porque hay quienes están de acuerdo de que debe ser un patrimonio y se debe conservar. Otros dicen que ese hangar pues se debe desmantelar y pasar a otro lugar, por ejemplo como La Guajira u otros lugares. Entonces la memoria siempre está en disputa y los lugares de memoria son parte de esa disputa. Y Diana Pérez es museóloga y experta en estos temas y ha seguido mucho el caso específico del que usted nos habla, del Hangar Quiñones Rincón en el Cantón Norte de Bogotá, y se encuentra con nosotros. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Explíquenos, por favor, para las personas, porque estamos hablando de 40 años, ¿no? 40 años donde, por ejemplo, acá tenemos integrantes en la mesa que no habían nacido, yo era recién nacida, y seguramente en esta misma situación hay muchas de las personas conectadas con nosotros a esta hora. La importancia de este Hangar Quiñones, cuando lo relacionamos con la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿qué es? Antes de hablar de la declaratoria y cómo se esfumó esta, ¿no? Cuéntanos la historia. Pues el hangar está sembrado en el campo de Marte del Cantón Norte, como tú anotas. Está sembrado hace 85 años, digamos, llegó ahí antes que nosotros, y también por eso es importante entender la permanencia y su derecho a la permanencia en ese terreno. Efectivamente, era la sede del Batallón Rincón Quiñones, que posteriormente fue sacado de la ciudad, porque el Cantón Norte como tal, por una decisión, digamos, de vecindad y de necesidad también de cuidar a las personas que rodean este espacio, el Cantón Norte se institucionaliza y se construye hace 90 años, cuando todavía no estaba tan urbanizada esa zona de la ciudad, y en la medida en que se ha urbanizado y se han construido colegios, centros comerciales, pues la idea de la institución militar es sacar un poco de la ciudad esos espacios, digamos, que pueden ser complejos y de confrontación. Recordemos de pronto el petardo y la bomba que se puso en la escuela de policía General Santander. Esa continuidad y esa cercanía con esos espacios del ámbito militar, pues a veces son complejos para los vecinos. Entonces, el Cantón Norte se conserva como un lugar de instrucción militar, y por eso el Batallón Rincón Quiñones sale de la ciudad.
El hangar se llama, y el batallón se llama Rincón Quiñones, en homenaje y en memoria del extinto general Ramón Arturo Rincón Quiñones, sacrificado por un atentado durante los 70 del siglo pasado. Entonces, el hangar guarda eso, está el espacio, digamos, del inmueble del hangar. El batallón ya no está ahí, pero sigue siendo una institución, un inmueble militar dentro de un cantón militar. Ese es un poco como el contexto de por qué el hangar está ahí y por qué tiene ese nombre. ¿Y cuál es la relación cuando ya hablamos de 1985? ¿Qué sucedió en ese momento histórico que lo relacionamos con el Holocausto en el Palacio de Justicia? El hangar pertenece a la escuela motorizada, a la antigua escuela motorizada, que dentro del contexto del ejército pertenece al arma de caballería. Y la caballería mecanizada es precisamente la que está compuesta por estos vehículos que nosotros llamamos tanques de guerra, digamos, lo que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero que se llaman vehículos mecanizados. Entonces, el hangar era el abrigo de estos tanques de guerra, y de allí salieron a la retoma del palacio y allí regresaron una vez terminada la operación. Sí, profesora Pérez, ¿qué hay en el hangar en este momento? Pues no solamente para las personas que viven en Bogotá y a lo mejor no han visto qué hay en el hangar, ¿qué hay hoy ahí? ¿Cómo se ve? ¿Y por qué hay oposición a que sea declarado bien de interés cultural? Porque yo lo que entiendo es que el Comando de Ingenieros se opone a esa declaratoria. Pues en este momento, lamentablemente, como ocurre con muchos lugares de memoria en nuestro país, no es que esté abandonado, porque pues efectivamente tiene un uso, pero no es el uso que le corresponde a un inmueble de su calidad y de sus cualidades, digamos, arquitectónicas, constructivas e históricas. En este momento es un parqueadero de motocicletas y de vehículos, digamos, normales, de los funcionarios que atienden y que disponen su trabajo en el Cantón Norte. El hangar efectivamente fue declarado con ayuda y apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es la entidad que en el distrito pues asume estas tareas. El instituto acompañó este proceso de declaratoria que se hizo entre 2023 y 2024. Solicitud de declaratoria que adelanté yo a título personal, pues porque soy experta en este tema de patrimonio y de patrimonio militar muy concretamente. Efectivamente, para ese momento, el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, que es el organismo que determina a quién se declara o a quién no se declara, determinó de manera unánime que el hangar fuese declarado como patrimonio de la ciudad. Lamentablemente, en posteriores comunicaciones del Comando de Ingenieros del Ejército, del mismo Ejército, imagínense esta contradicción, se determina que ellos no están de acuerdo con la declaratoria porque en ese lugar quieren construir o tienen previsto un proyecto inmobiliario, pues construir un edificio moderno para otro uso. Entonces un poco mi reclamación va en el sentido de que en muchos lugares del país y del mundo se utilizan estos lugares, digamos, patrimoniales previos, antiguos incluso, se diseñan junto con los inmuebles modernos para que jueguen, para que se comuniquen, para que establezcan como una relación en el lugar sin tener que derrumbar lo que está previamente construido, y el Comando de Ingenieros no lo ve como una posibilidad, decide que el hangar hay que derribarlo completamente, chatarrizarlo o llevarlo a La Guajira, y es un hangar construido en un material que se llama duraluminio, que efectivamente en La Guajira no duraría mucho, pues por las condiciones climáticas y de humedad y de sol que sabemos existen en esa región del país. Si se eligiera que este hangar fuera declarado un bien de interés cultural y de memoria y de patrimonio, ¿para qué podría servir? Y hay una pregunta siguiente, y es si algo se esconde al lado de ese hangar o debajo de ese hangar, ¿cómo se construye un hangar? Pues sería difícil determinar qué hay debajo del hangar, pero te podría decir que debajo del hangar tal vez no haya como vestigios de lo que se podría determinar como algo importante desde una observación o una investigación de arqueología forense, porque el hangar, al ser como una estructura, se monta, se siembra sobre un planchón de concreto o del material que se usara en ese momento, y pues esa plancha está hace 85 años, digamos que no tendría una relación directa con el proceso, digamos, de la operación de la retoma, pero al hangar efectivamente regresaron los tanques de guerra, de allí salieron, y en el entorno, digamos, siendo el espacio del batallón Rincón Quiñones, por ejemplo, dentro de las narrativas y los testimonios que entregó Vera Grave para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ella refiere
que ahí estuvo en el Rincón Quiñones, que ahí la alojaron, que ahí además pues la interrogaron con todo lo que nos podemos imaginar que pasó en el marco de esos interrogatorios, y por eso es claro que el hangar guarda una memoria para las víctimas del conflicto contemporáneo, pero además guarda una memoria institucional para el ejército. Las personas del arma de caballería quieren mucho al hangar, le tienen muchos nombres, le tienen cercanía, y podría ser este hangar un espacio de memoria y de historia también, incluso de museo, porque el mismo ejército, desde el Comando de Educación y Doctrina, y muy específicamente desde el Centro de Estudios Históricos, donde tuve la oportunidad de trabajar y formular una política de patrimonio para el ejército, ha diseñado proyectos de museos, de archivos, de espacios de archivo, para guardar y salvaguardar el patrimonio documental de la entidad. Podría ser también un lugar, un centro de memoria para los veteranos de Corea, para los veteranos del conflicto del Perú, memoria de quienes estuvieron al frente de este tema, de esta confrontación. Sí. Y podría ser un escenario educativo, tiene muchas salidas y es muy versátil. De hecho, esto es importante tenerlo en cuenta, y me encanta además referirlo. Antes de que se construyera la Catedral Castrense Jesucristo Redentor, hecha por el arquitecto Juvenal Moya, quien es pues de los precursores de esta arquitectura religiosa contemporánea aquí en Bogotá, el hangar fue consagrado como Catedral Castrense y ahí se celebraron ceremonias religiosas. Entonces, si se dan cuenta, es muy versátil, tiene muchas cosas, mucho jugo por sacarle, por así decirlo. Entonces, sería lamentable que el Comando de Ingenieros, digamos, con ayuda, digamos, de las instituciones del distrito, lograra declinar esta declaratoria. La declaratoria ya existe. Está en juego es pensar si se reitera de alguna manera o si efectivamente la tumban, la echan para atrás, y con ello también el hangar, y con ello también la credibilidad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y del mismo Consejo de Patrimonio de la ciudad. Sí. Entonces, aquí están en juego muchas cosas, además de la memoria, y por eso es relevante ser vocera de este tema. Pues Diana, muchísimas gracias por explicarnos. Yo sí he leído algunas de los familiares de las víctimas alzando la voz en contra de la intención de construir ahí algo que no sea este hangar Quiñones o de trasladarlo a La Guajira, precisamente por el tema de la memoria y todo lo que significa para la historia del Holocausto del Palacio de Justicia, porque cuando uno olvida, pues está muy vulnerable a repetir esos episodios, en este caso de violencia. Gracias a usted por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. 12 del día, 57 minutos. Hace 40 años, un 6 de noviembre, como lo hemos recordado durante toda la semana, se tomaron el Palacio de Justicia. Este es uno de los capítulos pues más duros de la historia de nuestro país, Ana Cristina, y por eso nosotros en este especial de memorias sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre hemos venido hablando con diferentes protagonistas de esa fecha que todavía tiene muchas cosas por esclarecer y que marcó sin duda alguna el rumbo de nuestro país. Así es, Camila, y la intención de nosotros durante toda esta semana ha sido hacer memoria. Y entre esas memorias, de lo que puede encontrar uno, no solamente los libros, el libro de Ramón Jimeno, el libro de Anne Carrigan, de Elena Urambi de Gaín, etcétera, de Germán Castro Caicedo, hay unas que son investigaciones sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia. Una que hemos mencionado es la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, que salió de los Acuerdos de La Habana. Ese es un informe, pero hay otro informe que también se llama Informe Final de la Comisión de la Verdad de los hechos del Palacio de Justicia. Esto fue publicado en 2015 cuando se cumplieron los 20 años, cuando fue los 20 años del Palacio de Justicia, y este informe de la Comisión de la Verdad fue redactado por 3 expresidentes de la Corte Suprema, que eran Jorge Aníbal Gómez, Nilson Pinilla y José Roberto Herrera. Entonces, en este informe de la Comisión de la Verdad, pues puede que haya cambiado muchísimo, porque pues lleva muchos años, pero fue cuando se cumplieron los primeros 20 años del Palacio de Justicia. Y precisamente uno de esos expresidentes, Ana Cristina, que hizo parte de ese informe, está con nosotros en la línea como parte de este especial que hemos realizado durante toda la semana, y es el doctor José Roberto Herrera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de la Verdad. Doctor Herrera, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Camila y amigos de la mesa, buenos días, un saludo especial para todos. Doctor Herrera, en estos 40 años que se cumplen de la toma del Palacio de Justicia, en donde hemos visto en todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, hablar de esos 2 días tan duros para la historia de nuestro país, todos coincidimos en decir:
la verdad no se conoce en su totalidad. Todavía después de 40 años hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó durante esas 48 horas. Y usted, como miembro de la Comisión de la Verdad, le pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ha sido tan difícil reconstruir qué fue lo que pasó en esos 2 días? Bueno, la pregunta es muy importante porque la gente suele, Camila, memorar solamente lo que pasó el 6 y el 7 de noviembre. Y la verdad empezó a desaparecer antes del 6 y el 7 de noviembre, porque las personas no recuerdan que hubo unos antecedentes muy importantes de conflicto de las instituciones, del gobierno, las fuerzas militares antes de esas fechas, y que si entendemos esto se explican muchos hechos de lo que sucedió en esos 2 fatídicos días. Pero también la verdad no ha sido completa porque desde el principio hubo un pacto de silencio, desde el principio hubo una manipulación de la escena del crimen, desde el principio fueron lavados los cadáveres, transportados, despojados de su pertenencia, llevados irresponsable y antitécnicamente a medicina legal. Se borraron todas las escenas del crimen colectivo, se llevaron unos cadáveres al cementerio del sur, ¿no? Y después, pues naturalmente reconstruirla después de tanto tiempo, cuando la gente estuvo amenazada en sus versiones, no declaraban ante los jueces, se procedió con impunidad. Todo eso ha contribuido a que la verdad no se haya esclarecido fundamentalmente, y ante todo porque los grandes responsables institucionales de la tragedia no dijeron nunca la verdad y no han reparado a las víctimas, no han pedido perdón sobre los hechos, ni señalado exactamente de qué es que se debe pedir perdón. Pero doctor Herrera, mire, estos días, sí, esta semana, comenzando noviembre, por ejemplo, hemos oído la voz en diferentes medios de comunicación de Carlos Medellín, en donde dice que el relato que se ha construido en estos 40 años ha sido un relato que busca exculpar al M-19 y busca culpar a las fuerzas militares, y que ese relato tenemos que cambiarlo. Es lo que yo he entendido un poco de las declaraciones del doctor Medellín en torno a estos 40 años del Palacio de Justicia. Y le pregunto a usted, como autor también de uno de los informes, si eso es así, si lo que hemos construido en estos años en Colombia, es decir, aquí realmente los únicos responsables fueron las fuerzas militares y no hubo una responsabilidad del M-19 como guerrilla tomándose el palacio. Sí, nadie pone en duda hoy que hubo 2 grandes responsables de la toma. Por una parte, el M-19, naturalmente, con su acción terrorista, sangrienta, que ingresa matando a 2 vigilantes que estaban prácticamente inermes, aunque tenían unas escopetas que no servían para defenderse en ese momento. Matan también al administrador y luego retienen a los rehenes fundamentales como ellos lo llaman, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y especialmente los que están en el 4º piso, en la sala penal y en la sala constitucional. Entonces, claro que el M-19 es un gran responsable de toda esa tragedia, y después, naturalmente, la acción violenta, también desmedida, desproporcionada, del Ejército Nacional. Pero nadie puede ocultar esa doble responsabilidad y un vacío de poder también del gobierno de la época. Pero entonces la verdad hay que analizarla integralmente. Eso, nadie puede decir que hay un único responsable. Son muchos responsables institucionales, y sobre eso, Camila, no cabe la menor duda, ¿no? Y por eso el informe de la Comisión de la Verdad, que es una comisión imparcial, objetiva, no propiamente para deducir responsabilidades individuales, porque eso no lo asignó la Corte Suprema, sino para deducir responsabilidades institucionales, lo dice claramente, no propiamente como conclusión, sino en las 386 páginas está manifestada esa verdad reiteradamente
por el dicho no solamente de las víctimas, sino por las pruebas objetivas, no solamente por lo que digan o los medios de comunicación en un momento dado, sino que están soportados en evidencias y en hechos que no dejan la menor duda de que el M-19 fue el principal perpetrador de la acción y el originador de la tragedia inicialmente, pero la respuesta también desmedida del ejército, de la fuerza pública, con el ingreso de tanques, con todos los disparos que se produjeron adentro del palacio y todas las acciones que de la guerra, como si fuera una guerra campal, ¿no? De parte y parte, donde no se consideró para nada, Camila, a las víctimas, a los civiles que estaban ahí, no solamente magistrados de la Corte, sino que había personas inocentes, y se violó el derecho internacional humanitario porque le impone que haya algo mínimo, que es la distinción entre quienes son civiles y quienes son combatientes. En ese momento el único propósito fue aniquilar al enemigo, a los del M-19, que naturalmente fueron los que iniciaron esa acción agresiva, terrorista y violenta. Doctor Herrera, y en el hilo de la pregunta que le plantea Camila y un poco en su respuesta, ¿usted cómo ve esta propuesta que lanzó en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe de básicamente lograr una ley o un acto legislativo que absuelva a esos militares que, lo cito a él, básicamente rescataron del Palacio de Justicia, lo menciona él con esta palabra, y que están condenados? Incluso él habla de los militares que ya han fallecido. ¿Usted cree que esto podría aliviar las heridas y al poner en una balanza el indulto que se le dio al M-19 y que se busca con los militares que participaron en esta retoma del Palacio de Justicia, o va a generar todo lo contrario en este momento de la historia colombiana? Yo en cuestiones políticas no quiero ingerirme porque la Corte siempre mantuvo y ha mantenido su independencia y su imparcialidad, pero lo que sí quiero decir terminantemente es que la paz nunca se logrará si exaltamos los actos de los protagonistas de la guerra o si politizamos la verdad. La paz se logrará si hay un rechazo a la violencia, si hay una exhortación al diálogo, si hay un respeto a la justicia y a la vida. Despoliticemos la verdad y despoliticemos la tragedia del Palacio de Justicia, porque de lo contrario nunca lograremos ni paz total ni paz parcial. Y así es, ex magistrado Herrera, y yo le agradezco por decir eso, porque ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas y a los sobrevivientes. Entre los trabajos que ustedes hicieron, el trabajo que hicieron en el informe final de los hechos del Palacio de Justicia, ustedes entrevistaron expresidentes, entrevistaron 3 expresidentes, Alfonso López Michelsen, entrevistaron al expresidente Belisario Betancur y entrevistaron también al actual presidente Gustavo Petro. Le quiero preguntar por 2 de esos expresidentes, porque lo que dice todo el mundo, quienes nos acompañan por la plataforma de YouTube o por el canal, por la plataforma de YouTube, el canal de YouTube de Blue Radio, pues ven la lista de algunos de los entrevistados para este informe final. La gente dice, bueno, Belisario Betancur se fue a la tumba con el secreto de qué fue lo que pasó en ese lapso que muchos han calificado como golpe de Estado. ¿Qué les dijo a ustedes, por un lado, el presidente Belisario Betancur y por otro, en esas entrevistas, el que es ahora presidente Gustavo Petro, sobre el Palacio de Justicia para este informe? Bueno, en cuanto al expresidente Belisario Betancur, él en una larga entrevista que a propósito está al alcance de ustedes y de todos los colombianos y que es un documento muy importante, el cual desafortunadamente nadie lo ha analizado en su integridad de lo que dijo el expresidente, pero señaló pues cuál era su función como comandante de las fuerzas militares como él la entendía, ¿no? Y también pues naturalmente dijo que él había asumido la responsabilidad de los hechos. Nosotros le preguntamos cuál responsabilidad era la que había asumido, entonces dijo la responsabilidad política. Nosotros le contrainterrogamos si
realmente el ingreso de tanques, el ingreso de la acción adicional del militar y de los helicópteros, pues fue ordenada por él. Él dijo que no, que esa acción no había sido ordenada por él y que no creía que esa era su función, ¿no? Pero nosotros le preguntamos concretamente si los militares habían cumplido la orden de respetar la vida de los civiles que él había impartido y naturalmente los magistrados y aún de los guerrilleros, y él manifestó que no se había cumplido. Por otra parte, el comandante general del ejército expresó lo contrario, que ellos tenían una desconfianza en el presidente porque no estaban de acuerdo con la política de paz que él había impulsado y por otras cuestiones que no es del caso detallar. Pero entonces fíjese usted ese documento importantísimo, que esa parte del relato del presidente se ha minimizado o se ha soslayado totalmente. En cuanto al otro, el presidente actual, pues sí, tuvo un diálogo con la comisión breve porque se interrumpió porque uno de los miembros de la comisión tuvo que ausentarse y después no se pudo reanudar la reunión, pero en ese momento el actual presidente manifestó, se refirió a la demanda armada del M-19, se refirió a los antecedentes de esa organización, se refirió a la ideología que ellos inspiraban, y también se refirió concretamente a que él no estaba enterado de esos hechos, sino que él se encontraba en Zipaquirá, que a veces más que todo realizaba sus acciones de noche y no en el día. Pues es el doctor José Roberto Herrera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de la Verdad, hablando de sus informes sobre precisamente la verdad que estamos buscando los colombianos de lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia. Y no solo, como lo dice usted, doctor Herrera, debemos concentrarnos en esos dos días, sino en lo que pasó antes y en lo que pasó después, porque eso es lo que nos va a mostrar por qué razón es que no hemos podido realmente esclarecer qué fue lo que sucedió en esa época hace 40 años en nuestro país. Doctor Herrera, gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. No, gracias a usted, Camila, y a sus compañeros de la mesa, y que tengan un feliz día. No obstante esta fecha de memoración tan significativa, donde lo mejor que podemos hacer es acompañar realmente el dolor de personas que durante 40 años no han dormido y todos los días viven pensando en sus familiares y no encuentran una salida, una reparación, porque nadie les pide perdón. Sí, la mejor manera de honrar a las víctimas en este momento es no politizar el tema de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Quisiera retomar algunas de las frases de esta mañana del doctor Carlos Medellín, que van muy en la línea del doctor Herrera. Él, por ejemplo, fue tajante en decir: los únicos responsables de la toma son el M-19, es el único responsable de la toma. Pero después, cuando habla de la retoma, Camila de oyentes, él dice: la retoma fue una cosa ciega y cobarde, excesiva, desproporcionada. La Corte se quedó sola, indefensa. Estas son notas que yo tomé esta mañana de esta entrevista, que me pareció muy importante porque el señor Carlos Medellín pues fue también una de las personas que alimentó este informe de la Comisión de la Verdad. Nos vamos a las 12 del día en punto, precisamente hoy 6 de noviembre del 2025, 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, con las noticias del mediodía en Colombia. Hablar de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestro país, y creo que vamos a hablar con uno de los protagonistas de esa historia, que es el exministro, hoy director de la Facultad o del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, el doctor Yesid Reyes Alvarado. Especial Memorias del Palacio de Justicia. 40 años.
Exministro Yesid Reyes, bienvenido a Mañanas Blue y mil gracias por aceptar esta invitación el día de hoy que se cumplen 40 años precisamente de la toma del Palacio cuando falleció su padre y en donde se oyó esa voz precisamente a través de la radio que nos recuerda lo oscuro de ese día de la toma del Palacio. Gracias por atendernos. Buenos días, Camila. Muchas gracias a usted y a su equipo por la invitación. Me parece importante para aquellas nuevas generaciones que no recuerdan esa voz de su papá, quien ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando llama y pide auxilio del presidente Belisario Betancur para que pare lo que está sucediendo en ese momento en el Palacio de Justicia. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que están sonando los tiros. Cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo. A ver, pásenos, el Rey Echandía. Y ahí es donde empieza a contarse una historia que todavía pues no se conoce, o yo no sé si usted coincida conmigo, exministro Yesid Reyes, en su totalidad de lo que pasó en esos 2 días en el Palacio de Justicia. Escuchábamos la voz de su papá desesperado diciendo que no podía ser posible que el presidente de la República no le pasara al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ahí argumentaba que quienes habían entrado y generado toda la catástrofe habían sido los militares y no directamente el M-19. Sin embargo, escuchamos, por ejemplo, a un hijo de otra de las víctimas del doctor Medellín durante esta semana diciendo que esa narrativa que se había instaurado en nuestro país era equivocada, que acá realmente los máximos responsables eran los integrantes del M-19 y no el ejército. Sobre esas palabras que ha dicho el doctor Medellín durante esta semana, yo quería preguntarle cuál era su posición, también como víctima y como hijo del presidente de la Corte de ese entonces. Sí, yo creo que es evidente la doble responsabilidad en lo que ocurrió hace 40 años en el Palacio de Justicia. Evidentemente hay una responsabilidad del grupo guerrillero M-19 que entra al Palacio de Justicia, comete delitos o conductas que son delitos en Colombia, de acuerdo con la legislación penal colombiana, pero que también comete conductas que son reprobables como delitos a nivel internacional. Y por supuesto, cuando las Fuerzas Armadas deciden retomar el Palacio de Justicia, terminan por cometer excesos en el ejercicio de esa labor, y esos excesos se traducen también en una serie de delitos que van desde lesiones y homicidios hasta desapariciones forzadas y torturas, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Carlos Medellín, que hay una doble responsabilidad que no se puede eludir por ninguna de las partes, una clarísima responsabilidad del M-19 con la toma del Palacio de Justicia y los delitos que cometieron durante esos 2 días, y los delitos o la responsabilidad que le cabe también al Estado colombiano durante esa operación de retoma del Palacio de Justicia, tanto por la desprotección del Palacio como por el uso excesivo de la fuerza en la recuperación del edificio. Exministro Reyes, tengo entendido que usted tenía más o menos 25, 26 años cuando se da la toma del Palacio de Justicia y en donde se oye la voz de su padre pidiendo pues encarecidamente que el presidente de la República pues intercediera en lo que estaba pasando ese día en el Palacio. ¿Usted pudo hablar con su papá en ese momento? ¿Usted en ese día tuvo comunicación con su padre cuando estaba sucediendo esto en la toma del M-19 del Palacio de Justicia? Sí, yo hablé un par de veces con él ese día. ¿Y su papá qué le decía? Pues en la primera conversación que tuvimos me comentó pues lo que ahora ya sabemos todos, que había un comando del movimiento guerrillero M-19 que había tomado las instalaciones del Palacio de Justicia, que al parecer querían conversar, pues tenían alguna demanda,
pero que era imposible sentarse a escuchar esa demanda que decía el grupo guerrillero que tenía si no se dejaba de disparar. Y pues en esa primera llamada también el comandante Otero repitió lo mismo, me dijo que era indispensable que hubiera un cese al fuego para poderse sentar a conversar, y me dijo que tenía 15 minutos para que se consiguiera un cese al fuego. De lo contrario, lo que se escuchó ahora en la grabación que usted pasó, se moriría todo el mundo en el Palacio de Justicia. Y que tenían 15 minutos para lograr ese cese al fuego. Y la pregunta que pues en diferentes comisiones de la verdad se han intentado de resolver y demás es ¿por qué no se logró? ¿Por qué el presidente no le pasó al teléfono a su papá? ¿Por qué no se logró ese cese al fuego en esos 15 minutos como exigía el comandante Lucho Otero del M-19 en ese instante? Pues cada uno por nuestra parte, los que teníamos conocimiento de ese ultimátum, pues hicimos lo posible por buscar alguna respuesta de parte del gobierno. Pasaron, en lo que a mí respecta, mucho más de 15 minutos, incluso algo más de media hora. Yo volví a conversar con mi padre pasado ese tiempo. Me dijo que no había podido hablar con el presidente de la República, pero me dijo que sí había logrado hablar con el director general de la policía, que era el general Delgado Mayarino, y que el general Delgado Mayarino le había asegurado que la orden de cese al fuego ya se había dado, pero que parece que había un problema de comunicación, que la orden, que al parecer habría salido de la Casa de Nariño, no había llegado a la tropa. Cuando él me dijo eso, le dije que por qué no pensaba entonces, si el problema era de comunicación, hablar con medios de comunicación para que quedara claro lo de la orden de cese al fuego que supuestamente se había dado. Él me dijo que tenía que consultarlo con Otero, le preguntó a Otero. Otero le dijo que le parecía bien, y en consecuencia yo llamé a una emisora que era Caracol en esa época, el director era Yamid Amad, y le conté esto a Yamid Amad, le di el número del teléfono donde estaba mi padre respondiendo, y esa es la explicación de la llamada que usted acaba de sacar al aire hace unos minutos. Exministro Reyes, nosotros ayer hablábamos con el otro expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien hace parte de la Comisión de la Verdad, José Roberto Herrera, y yo le preguntaba al expresidente, al exmagistrado, que por qué razón, si ha habido comisiones de la verdad, por qué razón, si tanto se ha investigado sobre lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia, hoy en los medios de comunicación seguimos planteando a nivel nacional y local que hay muchas preguntas por resolver, que todavía 40 años después no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Y el ex presidente de la Corte me decía porque en el Palacio de Justicia hubo un pacto de silencio por parte de los militares. Y hay quienes dicen que no solo hubo un pacto de silencio por parte de los militares, sino también del M-19. ¿Usted cree que la razón por la cual no se conoce toda la verdad, si es que no se conoce, es porque hubo ese pacto de silencio? Sí, es muy difícil conocer los detalles de lo ocurrido durante 28 horas, fueron muchas horas con muchas cosas que ocurrieron en esos casi 2 días, y desde luego los que saben, los que pueden saber más detalles de lo ocurrido fueron las dos partes que intervinieron en estos sucesos, que son el M-19 y las Fuerzas Armadas. Al final de la toma del Palacio de Justicia, recuerde que hubo un pésimo manejo de la escena de todos estos crímenes, porque se movieron de manera antitécnica los cuerpos, se lavaron partes del Palacio de Justicia, y toda esa actuación de las autoridades en ese momento dificultó muchísimo la determinación de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Pero aparte de eso, de que hubo una evidente manipulación de la escena de los delitos, pues es verdad que los que más conocimiento tienen son personas de las Fuerzas Armadas que estuvieron en ese operativo y personal del M-19
que no solamente estuvo al tanto de la operación antes de que ya ocurriera, sino que después seguramente tuvieron comunicación con por lo menos la única guerrillera que conocemos que salió viva del Palacio de Justicia. Entonces sí, creo que las partes involucradas principalmente en estos sucesos no han querido contar la totalidad de los detalles sobre esos 2 días de la toma del Palacio de Justicia. Exministro Reyes, usted es de los mejores penalistas de Colombia, hoy dedicado a la academia, como yo decía, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, y pues se ha dedicado, entre otras, también pues a investigar qué fue lo que pasó ese día en donde falleció su padre, a quien acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que a usted le falta por saber hoy, 40 años después de la toma del Palacio? ¿Qué es lo que usted dice está inconcluso? No, pues hay muchísimos detalles de lo que pasó. Nosotros sabemos con claridad, o todo el mundo sabe con claridad, que un comando del M-19, de la guerrilla del M-19, se tomó el Palacio de Justicia, que hubo un combate con las Fuerzas Armadas y que como consecuencia de eso hubo lesionados, heridos, desaparecidos, torturados, etcétera. Pero detalles de cada cosa pues no se conocen. La mayoría de los magistrados murieron en el 4º piso, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió en el 4º piso? Es algo que no se sabe. Nadie sabe cómo murieron los magistrados del 4º piso, entre otras cosas, porque como consecuencia del incendio que se desató en la tarde del 6 de noviembre, muchísimos de los cadáveres terminaron absolutamente calcinados. Entonces, eso, por ejemplo, todo lo ocurrido en el 4º piso es algo de lo que cada uno puede tener conjeturas sobre lo que pudo haber ocurrido, pero no hay absolutamente nada que lo acredite. Y tal vez eso hace más difícil que se sane, ¿no? Que se sanen las heridas que se abrieron con la toma y retoma del Palacio de Justicia, pero lo que se sabe es esa llamada, ese audio que le ponía Camila, doctor Reyes, al principio de esta entrevista, que es una voz que para nosotros los colombianos, o que vimos, o que recordamos, o que simplemente estamos conociendo porque no estábamos vivos en esa época, llega al corazón porque se siente el dramatismo del momento. Pero usted, ¿cómo lo vivió como hijo y cómo lo recuerda como hijo? Porque yo he visto muchas entrevistas suyas, doctor Reyes, y usted siempre ha sido muy, muy aplomado, muy sensato. Incluso una entrevista que vi de esa época, usted es parecido a lo que es hoy, muy centrado. Pero en la intimidad, ¿cómo vivió usted ese audio que hoy todos conocemos y cómo logró superarlo? ¿Cómo se vive una situación así en una familia como la suya? En el caso del audio por el que me pregunta específicamente, pues yo sabía exactamente lo que iba a pasar, porque como le comenté hace un momento, la idea fue justamente mía, la idea de que mi padre saliera a hablar por los medios de comunicación era mía, consultada con Otero, consultada con mi padre, de tal manera que yo sabía perfectamente que la llamada se iba a producir y que iba a pedir mi padre durante esa llamada. De tal manera que en ese episodio concreto pues no había ninguna sorpresa, por decirlo de alguna manera, sobre lo que iba a ocurrir. En cuanto a la toma general del Palacio de Justicia, pues teníamos relativamente cercana la experiencia de la toma que el mismo grupo guerrillero M-19 había hecho a la Embajada de la República Dominicana. Y entonces mi primera reacción cuando supe de la toma al Palacio de Justicia fue que iba a ocurrir lo mismo. Dije, fue lo que pensé, se vienen unas semanas de un secuestro, de unas negociaciones larguísimas, y al final todo va a terminar resuelto, pues como se resolvió la toma de la embajada, con alguna clase de acuerdo entre el Estado colombiano y los guerrilleros y la liberación de los rehenes. La verdad que nunca se me pasó por la cabeza que esto fuera a tener ese desenlace, por lo menos no en las primeras horas. La forma como manejó la toma de la embajada, un gobierno que era muy conocido como un gobierno de derechas, que era el gobierno del presidente Turbay, con una cúpula militar muy radical también, pues me hacía suponer que un gobierno muchísimo más proclive a la paz como el que era el de Belisario Betancur, pues debería conducir sin ninguna dificultad a una solución negociada.
En eso sí reconozco que me sorprendió el giro que al final, después de unas horas, terminó dando el manejo del tema del Palacio de Justicia. Al comienzo yo estaba muy confiado en que era un problema de un secuestro largo que terminaría con un buen final. Doctor Reyes, 40 años después, ¿qué piensa usted del relato que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro, que hizo parte del M-19, de los hechos que sucedieron ahí en el Palacio de Justicia? Me llama la atención el cambio de las perspectivas 40 años después, cuando se produjo hace 40 años el desenlace de la toma del Palacio de Justicia. Había un consenso bastante generalizado de la responsabilidad del grupo guerrillero M-19 en todo este holocausto, y en cambio había mucha resistencia a aceptar que el Estado había incurrido también en responsabilidades. Y 40 años después, viendo manifestaciones que se han hecho por parte del presidente de la República y de algunas otras personas, veo que la visión parece para algunas haberse invertido. Hoy parece absolutamente claro que hubo una responsabilidad del Estado en la reacción frente al ataque del grupo guerrillero M-19, pero que hay personas que están interesadas en minimizar o hacer desaparecer la responsabilidad del M-19. Entonces vuelvo al comienzo de lo que decía Camila. Debe quedar absolutamente claro que aquí hubo una enorme cantidad de delitos de naturaleza nacional e internacional, por las que hay responsabilidades clarísimas de parte del movimiento guerrillero M-19 que se tomó el Palacio de Justicia, como de parte del Estado colombiano por el uso desmedido de la fuerza para la recuperación del palacio. Doctor Reyes, ¿a usted qué tan verosímil le parece la versión de que Pablo Escobar financió la toma del palacio? Y le aporto un poco de contexto para los oyentes. Esa versión pues la ha aportado Virginia Vallejo, pareja del narcotraficante alias Popeye, su jefe de sicarios, Alba Marina Escobar, hermana de Pablo Escobar, y adicionalmente pues el abogado Manuel Gaona Bejarano, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, dijo que ese mismo día su padre llevaba la ponencia, el expediente de la ley de extradición, y que ese mismo día en la mañana del 6 de noviembre se iba a discutir la ley de extradición, pues como posible contexto que reforzaría esa teoría, y me gustaría oír su opinión académica y también como víctima, por supuesto. Sí, Carlos Castaño también lo escribió en el libro que publicó. O sea que hay varias personas que tuvieron relación con grupos del narcotráfico que han señalado la financiación de narcotraficantes para la toma. En el caso mío, yo visitaba con alguna frecuencia en esa época la cárcel. Tenía algunos clientes, ya ejercía la profesión de abogado, tenía algunos clientes privados de la libertad, y con alguna frecuencia los visitaba. Y en una de esas visitas, poco menos de más o menos una semana antes de la toma del Palacio de Justicia, uno de esos clientes me preguntó dónde va a estar su padre la semana entrante. Y como mi padre tenía pendiente un viaje a Europa, le dije, mire, no me sé las fechas exactas, pero mi padre tiene un viaje muy cercano a Italia y España, pero no sé cuándo exactamente. Me dijo, averigüe cuándo va a viajar su padre. Y le dije, ¿por qué tanta importancia la fecha del viaje de mi padre? Me dijo, mire, no conviene que su padre esté la semana entrante en Bogotá. Lo ideal es que adelante el viaje si no coincide con esas fechas, y que esté fuera de Bogotá. Entonces le dije, no, pero deme más detalles, no me diga solo eso. Me dijo, mire, yo me estoy jugando la vida con solo esto que le estoy diciendo. Entonces simplemente ojalá su papá no esté la semana entrante en la corte. Con esa información
de una persona que estaba detenida en la cárcel de La Picota, que era el sitio donde estaban además detenidos los primeros extraditables, así se los llamaba también en esa época, los extraditables. Yo conversé con el director general de la Policía Nacional, le transmití esta información, le dije que algo había en movimiento para los próximos días que tenía que ver con la Corte Suprema de Justicia. El general Delgado Mayarino minimizó la información, me dijo que eso no era una información confiable y que él me garantizaba que a mi padre no le iba a pasar absolutamente nada. Después, pues, ocurrió la toma del Palacio de Justicia, yo dejé de asistir a las visitas estas que hacía regularmente a la cárcel, y algunas semanas después las retomé, empecé a retomar mi vida normal. Me reuní otra vez con esta persona, y esta persona, pues, cuando me vio se puso a llorar y me dijo después de un rato: mire, esto era lo que no le podía decir, esto era lo que iba a pasar. Y le dije: ¿usted por qué sabía? Me dijo: pues porque esto lo organizaron los extraditables. Entonces yo tenía la información de ellos. El narcotráfico le dio una suma de dinero al M-19 para financiar la toma. En esa oportunidad me dio una cifra, pero para ser franco se me olvidó la cifra, pero sí recuerdo que en esa época me habló de una cifra específica, que el narcotráfico, no me habló de nombres concretos, que el narcotráfico le había dado a la guerrilla del M-19 para tomarse el palacio. ¿Usted había contado esto, doctor Reyes, en alguna oportunidad? Yo nunca lo había oído. Sí, varias veces. ¿Varias veces? Pero, exministro, después de que le dicen a usted eso en La Picota, uno de sus clientes, usted como abogado penalista, ¿usted se lo comunica a su papá o usted solo se lo comunica al director de la policía en ese entonces? No, obviamente lo conversamos con mi padre, pero pues la capacidad de maniobra de mi padre en eso pues era mínima. Y después pues tuvimos la tragedia del Palacio de Justicia. Aquí me están pidiendo desde la Universidad Externado que le pregunte lo siguiente, y es que después de que se diera los hechos del Palacio de Justicia en 1985, había un evento que obviamente se postergó, pero que se realizaron algún tipo de actividades al año siguiente, como en febrero más o menos, y era la celebración del centenario de la fundación de la universidad. Y desde la universidad se invitó al expresidente Belisario Betancur. Y el expresidente no asistió a ese evento, pero sí envió unas palabras para la celebración del centenario de la universidad, y el rector se las respondió. Y eso molestó, según me cuentan de la Universidad Externado, molestó a los familiares de los magistrados que cayeron en el Palacio de Justicia, entre esos a usted, que renunció a la universidad, entiendo, durante 30 años, exministro, y que después volvió. ¿Qué tan cierto es ese acontecimiento de lo que sucedió con el Externado en la celebración del centenario por cuenta de la invitación que se le hizo a Belisario y las palabras que se le respondieron? Pues mire, la verdad es que mucha gente piensa que yo estuve vinculado a la Universidad Externado de Colombia durante algún tiempo, y eso pues no es en estricto sentido cierto. Mi vinculación original con el Externado es que yo estudié pregrado aquí y hice unos posgrados aquí, pero yo no me vinculé, estaba además muy joven en esa época, no me vinculé a la Universidad Externado de Colombia antes de la muerte de mi padre. De tal manera que no, estos 30 años que usted menciona, yo simplemente he estado en distintas universidades, algunas fuera del país, otras en el país, y mi vinculación al Externado es relativamente reciente. Entonces, episodios como los que usted comenta los he escuchado yo, pero ni estaba vinculado al Externado en esa época, ni los viví realmente desde el punto de vista personal. He escuchado que hubo reacciones, no sé si esa invitación o alguna actitud del presidente Betancur en esa época, pero le repito, no estaba vinculado al Externado y no tengo conocimiento directo de eso.
Ex magistrado, mire, dado que el M-19 fue amnistiado por esos hechos tras su desmovilización, hoy el expresidente Álvaro Uribe propone que se haga lo mismo con los militares que participaron en estos hechos. Ya lo dijo Camila, usted es un gran penalista. Desde lo jurídico, ¿ve algún asidero a esta propuesta? Y como familiar de víctima de una persona que falleció en estos hechos, ¿cómo ve esta propuesta? ¿La ve viable? ¿La considera acertada? Pues es una propuesta que puede abrir muchísimas discusiones que yo pensé que estaban por lo menos parcialmente cerradas. Una primera discusión es si se está proponiendo una amnistía para los militares, pues se está asumiendo que hubo militares que cometieron delitos durante el ejercicio de recuperación del Palacio de Justicia, lo cual pues me parece que una novedad si es desde el punto de vista de un reconocimiento, es decir, si va a haber integrantes de las Fuerzas Armadas que van a aceptar que tuvieron responsabilidad en esos delitos y como consecuencia de esa admisión de responsabilidad van a pedir una amnistía. Me parece positivo en el sentido de que parecería que va a haber un reconocimiento expreso de responsabilidad de algunos integrantes de la fuerza pública en los delitos ocurridos durante la recuperación del Palacio de Justicia. Esa es una primera faceta que veo como novedosa de esta propuesta. Y la segunda faceta, pues sería interesante porque se va a abrir una discusión sobre si los delitos de naturaleza internacional que se cometieron en esa época pueden ser objeto de esta clase de amnistías, que es un problema bastante discutible, porque hay normas internacionales y costumbres internacionales que señalan que lo que antes se llamaban actos de ferocidad y barbarie y hoy tienen nombres más técnicos como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías e indultos. Pues es el exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, además hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Reyes Echandía. Exministro, gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros, pues para recordar lo que pasó hace 40 años, que yo creo que es importante que las nuevas generaciones pues no olviden lo que sucedió para no repetirlo y para seguir esclareciendo lo que aconteció ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un abrazo especial. Gracias a usted, Camila, y a todo su equipo. Camila, mire, muy revelador el testimonio del doctor Yesid Reyes. Muy revelador porque además el testimonio de alguien que estaba allí en los hechos, que presenció todo y que además tuvo comunicación con su padre, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero mire que hay en esta conversación con el doctor Reyes una cuestión bien interesante. Primero, en el audio, Camila, que se escuchó al comienzo, que es la voz del doctor Reyes Echandía, diciéndole al presidente de la República que por favor cese el fuego. La voz que se escucha ahí al lado es la de Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui era uno de los que se había tomado el Palacio de Justicia por parte del M-19. Él es el que dice que quede la constancia que es el ejército el que se está tomando el Palacio de Justicia. La voz que se escucha ahí es la de Alfonso Yaqui, que también muere en los hechos. Pero bien revelador, Camila, el testimonio del doctor Yesid Reyes sobre la visita de la picota, porque el doctor Nilson Pinilla, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia también y que hizo parte de la Comisión de la Verdad de los 3 presidentes de la Corte que investigaron los hechos del Palacio de Justicia, ratifica esta información. Porque el doctor Nilson Pinilla dijo en estos días, a propósito de los 40 años del Holocausto, que la orden que tenía el M-19 era asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque para eso le había pagado Pablo Escobar. Lo dijo el doctor Nilson Pinilla, que fue parte de la Comisión de la Verdad. Y él, en esa misma declaración, el doctor Nilson Pinilla desvirtúa otra versión que también hizo carrera en su momento, que era que el M-19 lo que había hecho era tomarse el Palacio de Justicia para hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur para destituirlo. El doctor Nilson Pinilla lo que dice es, no, los del M-19 tenían la intención de asesinar
a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque eso fue la orden que le dio Pablo Escobar y por eso fue que les pagó. Entonces yo sí creo que esa versión de que el cartel de Medellín tuvo una estrecha relación con el M-19 para la toma del Palacio de Justicia está más que ratificada, Camila. Esta mañana decía Camila y Oscar, uno de los entrevistados aquí en Blue Radio, que hay verdades que son verdades aunque no haya pruebas, y esa era una de ellas. Y a pesar de que había sido este señor Popeye y Virgilia Barco los que habían hablado de esa contratación por parte del cartel de Medellín del M-19 para tomarse este palacio y eliminar todos los archivos, pues que son personas, digamos, poco creíbles, había que creerles pues porque eran los testimonios que había al respecto, y yo sí creo que la cosa iba por allí. Pero mire, con respecto al tema del indulto, Camila, porque en estos días que hemos hablado tanto de esta toma y retoma del Palacio de Justicia, pues se ha hablado del indulto y amnistía que se le dio al M-19 y que a los militares no se les había dado, y me parece que aquí dan el clavo, o al menos lo aclara mucho, porque cuando se propone darle amnistía o absolver a los militares que estuvieron inmiscuidos en esta retoma del Palacio de Justicia, no es para equiparar la cancha. Lo que implica esto es que reconocen que cometieron delitos muy graves en la retoma del Palacio de Justicia, y eso sin duda alguna pues ayudaría a las víctimas a tranquilizarse un poco, porque hay un reconocimiento, y esto me lleva a la importancia de la verdad, Camila, para superar este tipo de episodios tan violentos como el Palacio de Justicia, pero como hemos tenido tanto en nuestro país con las FARC, por ejemplo, que se sometieron a un proceso de paz y que esto arrojó el tema de las comisiones de paz y de verdad, en donde las víctimas escuchaban de boca de sus victimarios qué era lo que había pasado con sus seres queridos, y esto que nosotros hoy lo vemos como tan superficial o como tan no vale la pena. Mire la importancia de que se conozca esa verdad, porque hace 40 años estos familiares pues vieron como sus familiares estaban dentro de un palacio que se incendió, que unas personas salían vivas y luego aparecían muertas dentro del Palacio de Justicia con un balazo en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo volvió a entrar? Me parece que es muy importante retomar eso que estamos hoy conmemorando, 40 años de este holocausto, para, digamos, darle valor a la verdad, para superar heridas abiertas. 40 años de esto que volvemos a oír, de las palabras del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jessy Reyes Echandía. Precisamente hablábamos con su hijo sobre lo que sucedió hace 40 años en el Palacio de Justicia. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que están sonando los tiros, cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo. A ver, Especial Memorias del Palacio de Justicia. 40 años. Artes para la Paz se ha convertido